Ley del dominio del centro. Es muy importante y tiene que ver, por supuesto, con todo lo que hemos hablado hasta ahora. La ley del dominio del centro es fundamental para entender el bien y el mal. Es fundamental para entender el bien y el mal. Es fundamental para entender lo que estoy diciendo ahora, en esta conferencia de hoy, principalmente el centro de la conferencia, es aprender a chequearnos, a analizarnos a nosotros mismos. Es una introspección, mirarse a sí mismo, ser sincero y decir, ¿cómo ando? ¿Qué tan cerca estoy o qué tan lejos estoy de convertirme en una persona verdadera? Para eso es importante entender este principio universal. La física y la astronomía dicen que todos los movimientos en el universo son circulares. Esto es muy importante y muy llamativo. Todos los movimientos. Primero, no hay absolutamente nada en el universo, según la física, que esté quieto. Nada está quieto, todo se mueve, todo, no existe la quietud. Segundo, no existe el movimiento rectilíneo. Es llamativo, en el universo no existe un movimiento que sea una recta. Ese movimiento rectilíneo no existe, nada se mueve en forma rectilínea. Qué raro, ¿no? Porque uno piensa, un auto se puede mover de un punto a otro en una línea perfectamente recta. Sí, pero sabemos que a medida que se va moviendo, el planeta se va moviendo de modo circular. Quiere decir que, por eso Einstein lo llamó la teoría de la relatividad. Estaba diciendo Einstein que es relativo. En mi visión se puede ver como si fuera totalmente recto, pero mientras se movía desde el punto de vista universal, en realidad está mostrando una curva. Entonces, todos los movimientos son circulares. Para que un movimiento sea circular, perfectamente circular, gira alrededor de un punto central. Y todo lo que observamos podemos ver ese punto central, que es lo que domina. Dice que todo tiene un punto central, un eje y un satélite que se mueve alrededor. Por ejemplo, si yo pido a alguien, por ejemplo, tengo que sacar un tornillo, y le pido a alguien que me preste un destornillador, y me trae un destornillador así. Entonces el mango del destornillador, ¿se ve? Y el destornillador es así. ¿Podré sacar un tornillo con un destornillador que esté doblado así? No, imposible, no puedo sacar un tornillo, no puedo desatornillar nada. Bueno, nosotros decimos destornillador, no sé, en México le dicen desarmador, yo no sé en Costa Rica si le dirán desarmador o destornillador, pero no importa, es irrelevante. Entonces, ¿qué fue lo que se perdió acá? Se perdió el centro, perdió el eje, por lo tanto no sirve, ¿verdad? Y así podemos poner ejemplos y ejemplos. Imagínense que ustedes que esto fuera la rueda de un auto o la rueda de un carro y no tiene el eje justo en el centro, sino que lo tiene desplazado, ¿no? ¿Cómo andaría ese auto? Por eso siempre se da ese balanceo al auto, para respetar la ley del dominio del centro. Y podemos poner ejemplos y ejemplos en todas las herramientas y en todas las cosas. Imagínense ustedes, por ejemplo, que van a un lugar al que nadie le gusta ir, que es al dentista. ¿Y qué es lo que más odiamos del dentista? El torno, ¿no? Le meten un torno en la muela, no hay nadie que le guste. Ahora, imagínense que ese torno no estuviera perfectamente balanceado, que no estuviera la herramienta perfectamente en el centro. Entonces vibraría. ¿Qué pasaría con nuestra dentadura? O sea, sería una tortura. Ya es suficiente tortura el torno del dentista, ¿no es cierto? Bueno, y así podemos poner ejemplos y ejemplos. En realidad los tornos más modernos de los dentistas hoy están tan equilibrados, tan perfectamente centrada la herramienta, con tecnología nanométrica. O sea, ¿saben lo que significa nanométrica? Significa una millonésima de metro, la millonésima parte de un metro, o sea, perfectamente centrado. Entonces ya hoy en día no vibran casi, porque si no sería terrorífico. Bueno, podemos poner ejemplos y ejemplos. Todo esto es para graficar un poco la ley del dominio del centro. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con el equilibrio. Cuando yo diagramo algo equilibrado, para que esto esté perfectamente equilibrado, imagínense que fuera un palo que está sobre un soporte, tiene que estar perfectamente en el centro.
la ley del dominio del centro es la ley del equilibrio, la ley que explica el equilibrio. Pero lo que nos interesa es a nosotros. ¿Qué tiene que ver esto conmigo como persona? Donde más se nota esta ley, del dominio del centro, es en una de las estructuras que conocemos de la naturaleza, que es de lo más frágil y a la vez de lo más resistente que hay. Las dos cosas, resistente y frágil al mismo tiempo. ¿Saben lo que es? Quiero saber si ya hablé de esto antes. ¿Polo? ¿No? Menos mal. Porque si no quiere decir que ya lo hablé antes y ya no me acuerdo si hablé las cosas o no. Esta estructura que yo digo que está entre las más resistentes y al mismo tiempo entre las más frágiles es el huevo de gallina. El huevo de gallina tiene la ley del dominio del centro. Tiene un eje. Si uno quiere romper un huevo de gallina centrado en este eje, es muy, muy difícil romperlo. Jamás lo van a romper con la mano. Imposible. Se pueden parar encima de él y no romperlo. ¿Sabían? ¿Habían oído de eso, acerca de eso? ¿No? ¿Sí? Bueno, hay pruebas en internet, búsquenlo. Hay gente que, lo que sí, repito, tiene que estar perfectamente centrado. Ustedes hacen fuerza en estos dos polos, en el de arriba y el de abajo, hacen fuerza respetando perfectamente la línea central, es muy resistente, muy, muy resistente. Se han hecho algunas pruebas, inclusive, de poner muchos huevos con una madera o algo encima y arriba se le puede subir una moto, un auto, no se rompe. Pero si yo no respeto esto y tuerzo esta línea mínimamente, menos de 1 milímetro, lo rompo con 2 dedos, ¿sí o no? Todos ustedes han roto algún huevo alguna vez, ¿no? Es lo más frágil que hay, lo más sencillo que hay. Sin embargo, si yo respeto la línea, el eje central es una de las estructuras más rígidas que hay. Exactamente así somos nosotros. Nosotros podemos ser las criaturas más frágiles, más infelices que hay cuando no respetamos esta verticalidad que tenemos. Y de eso se trata este taller. ¿Cuál es esa verticalidad? ¿De qué se trata? El religioso diría, sí, ya sé, mi relación con Dios. Pero después resulta que el concepto que él tiene de Dios es un concepto muy, muy pobre, un Dios creado por su mente, por su propia imaginación, que poco y nada tiene que ver con el verdadero Dios, con lo cual quiere decir que entiende el concepto muy ligeramente y cree que entonces anda con miedo por la vida, un miedo religioso también, el miedo religioso. No vaya a ser que cometa un error porque entonces Dios se va a enojar y entonces viene el castigo. Bueno, yo no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de una relación realmente vertical, donde yo sé chequear, donde yo puedo ver claramente hacia dónde estoy apretando, hacia dónde están las presiones diarias de mi vida. ¿Estoy mintiendo? Si miento, estoy perdiendo este eje. Y soy frágil. Las circunstancias me van a quebrar por cualquier cosa. Véanlo, analícenlo, analicen su pasado, sin miedo, veámoslo. Van a ver que hemos sido muy ignorantes de todos estos temas. Entonces, somos tal cual como ese huevo. Fuimos creados realmente como una de las estructuras más rígidas, más claras y más capaces de soportar cualquier peso que hay en la naturaleza. Y a la vez lo más frágil que hay. Solamente tenemos que entender dónde está ese equilibrio. Y de eso se trata lo que estamos hablando. Y son en todas las conferencias diferentes ejemplos para hablar más y más claramente de que esto es así. Porque si no hay un solo ejemplo, la persona puede estar relativamente entendiendo. Pero si cada vez damos más y más ejemplos claros de cómo funciona esto, va a llegar un momento que vamos a decir, tengo mi mente totalmente clara de cómo es la realidad, totalmente clara de qué es lo que tengo que hacer. Y de eso se trata. En otro ejemplo yo hablé de que somos como instrumentos musicales, y esto es más literal que simbólico. Es bastante literal, somos casi realmente instrumentos musicales. ¿Saben por qué lo digo? Yo expliqué en otra conferencia que el universo es música porque la música son vibraciones, son ondas vibracionales. El universo está hecho de energía y la energía se transmite por vibraciones. La energía se transmite por vibraciones. Entonces, la música también son vibraciones. Y entonces un instrumento musical es precioso
cuando está perfectamente afinado. Hay un punto central en el equilibrio, como esta línea que puse acá, un punto central perfecto. Y es ese punto central. Cuanto más afinado está el oído de una persona, más se da cuenta cuando ese instrumento está perfectamente en el punto central. Cuando estamos en el punto central, somos como un instrumento que suena perfectamente bien. Entonces, la música del universo, que es Dios es la energía del universo, puede fluir a través de ese instrumento, puede expresarse a través de ese instrumento. Entonces, no es tan metafórico lo que estoy diciendo, es literal. Somos energía y tenemos una frecuencia verdadera de resonancia para que este Dios pueda fluir a través de nosotros. Sin embargo, en las religiones se ha pintado un Dios muy de otro modo, porque se ve que hacía falta en la antigüedad. Un Dios que te castiga, un Dios que tiene sus caprichos casi, y que entonces tenés que andar con cierto temor de no equivocarte. Hoy en día podemos saber perfectamente que ese Dios nunca existió. Pero no importa, hoy podemos entender, hay una energía del universo que tiene su frecuencia de resonancia con nosotros. Ya hablé en otro momento de lo que es la frecuencia de resonancia, ¿verdad? Es ese punto exacto por donde entonces esa energía que fluye con cierta frecuencia puede fluir a través de nosotros. Y entonces podríamos decir que todas nuestras acciones son música. Nuestras acciones son música. ¿Qué tan afinado o qué tan desafinados estamos? Lo vemos claramente en los resultados que tenemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va en la vida? ¿Nos quiere la gente? ¿Nos abren sus puertas? ¿Los empresarios nos buscan para que trabajemos con ellos? ¿La gente quiere comprar lo que vendemos? ¿En nuestra casa hay armonía, hay alegría, hay risas, hay amor? Si no es así, ¿le estoy echando la culpa a alguien o estoy analizando qué anda mal conmigo? Si estoy analizando a través de este tipo de cursos qué anda mal conmigo, está muy bien. No importa que hasta ahora anduvo mal, está muy bien, porque la mayoría de las personas lo que va a hacer es victimizarse y echar la culpa a otros. Entonces, analicemos esto, por favor, de nuevo. Ya lo vengo analizando varias veces. Este equilibrio está dado entre lo interno y lo externo, entre sujeto y objeto. Tiene que haber un equilibrio en eso. Tenemos que aprender a analizar qué es lo que está pasando. Yo quiero hablar en el día de hoy y dar algunos consejos y ejemplos de cómo hago yo para analizar. ¿Cómo me analizo yo? Con absoluta sinceridad, ¿cómo ando en esto? ¿Sí? Entonces, en las religiones y en la Biblia siempre se habló algo que preocupó mucho a los religiosos, que fue acerca del juicio final. Vieron que los religiosos siempre están preocupados por el juicio final. Y se ha hablado durante miles de años de cosas como que cuando el hombre vaya al mundo espiritual, cada uno de nosotros va a tener que pasar por una especie de juicio. ¿Qué es este juicio final? ¿Existe realmente? ¿Y quién nos va a juzgar? ¿Será Dios? No, Dios no nos va a juzgar, Dios no nos va a condenar. En realidad seremos nosotros mismos, serán los principios del universo. Este juicio final, en realidad, lo estamos realizando día tras día, permanentemente, todos nosotros. La que nos va a juzgar va a ser nuestra propia conciencia. Y analicen, ¿por qué prueba tenemos que pasar todos los días de nuestra vida? Es la prueba en este equilibrio entre lo interno y lo externo. Es esa prueba permanentemente. Cuando el eje nuestro está puesto acá, en lo interno, cuando nosotros somos personas internas, espirituales, y lo demás está en la versión de objeto como herramienta, entonces estamos en eje, estamos bien. Permanentemente, sin darnos cuenta, nosotros pasamos por estas pruebas. Repito, inconscientemente, a ver si me pongo en orden lo que estamos hablando en el día de hoy. Estamos hablando de cómo hacer para chequear, el día de hoy trata de esto. ¿Cómo hago para ver qué tan afinado estoy? ¿Qué tan en eje estoy? Porque si no lo estoy, la vida me va a quebrar. Se lo garantizo. Tarde o temprano. Y seguramente ya están quebrados. Entonces, ¿cómo hago? De esto estoy tratando en el día de hoy. ¿Qué técnica puedo utilizar yo para realmente mirarme, observarme, analizarme y comprenderme?
este juicio no va a ser el último día. Este juicio lo lleva a cabo en nuestra conciencia permanentemente, casi sin darnos cuenta, cuando tenemos este conflicto entre lo interno y lo externo. ¿Saben qué significa este conflicto? Significa la lucha que tenemos entre nuestra mente espiritual, que es lo interno, la mente espiritual, y lo externo, nuestra mente física. Permanentemente tenemos esta lucha entre lo interno, espiritual, y lo externo, que es material. Permítame que lo dibuje más claro. El equilibrio entre interno, en la posición de sujeto, y externo, en la posición de objeto. Porque es lo mismo mente espiritual, mente física. Pero ¿saben qué? Esto que mucha gente no entiende, lo ve como algo técnico, en realidad es la lucha entre la verdad y lo que me conviene. Esa lucha la tenemos permanentemente, porque muchísimas veces no decimos la verdad porque me conviene externamente decir la mentira, para poder vender algo, para poder conseguir algo. ¿Les pasó alguna vez? En realidad debería preguntar, ¿les pasó alguna vez en el día de hoy? ¿O cuántas veces les pasó hoy? Es permanente, permanentemente, la lucha entre lo que me conviene y la verdad. Las personas que se preocupan por sí mismos, por estar bien en eje, no sacrifican la verdad por un centavo, por nada del mundo. No tiene sentido, porque esta parte interna es eterna y esta es efímera. No tiene sentido cambiar esto por esto. Por eso hay historias de cuentos y en literatura acerca de personas que le venden el alma al demonio. Significa esto, te lo vendo, dame algo. Ahora, si a mí se me presentara el demonio, en caso de que exista, y me propone algo así, sería demasiado obvio que tengo que decir que no. Sobre todo si el demonio fuera como lo pintan, ¿no? Un demonio con cuernos, con un tridente. Si ustedes ven un ser así, ¿no? Con cuernos, con un tridente, con cola, y les hace una propuesta, díganle que no. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Yo ya le diría que no. Miren qué vivo que soy. No, no es tan fácil. Es tramposísimo. Es algo que me conviene materialmente y lo único que tengo que hacer es decir una pequeña mentira. Pero esto contamina mi alma día tras día, tras día, tras año, tras década. Va contaminando mi alma. Hasta que al final ando por la vida siendo un mentiroso. Conectan todo, ¿no? Ustedes conecten todo. Lo que acabo de decir con las palabras del Padre, con la quinta bienaventuranza de Jesús. O sea, el dichosos los de limpio corazón, porque ellos podrán ver a Dios. Hago todo lo contrario, poco a poco, todos los días hago todo lo contrario, y después estoy lleno de miedo. Cualquiera que me hable ya pienso que me va a engañar, que es mentiroso, que es lleno de miedo. ¿Por qué? Porque estoy contaminado por mi mente, mi corazón está contaminado. Mi corazón finalmente se ensució por mi mente racional. Entonces, es indispensable que chequemos esto todo el tiempo. Que antes que hablar, ¿se acuerdan que en otra conferencia yo hablé del fundamento de triple objeto, ¿no? O sea, cuando yo hablo con una persona, no tengo un objeto, tengo tres. Tengo el objeto, pero tengo el propósito y el resultado. Yo soy consciente de que estoy hablando con esta persona, pero tengo un propósito y voy a provocar un resultado. Si yo me acostumbro a chequear eso, digo, ¿por qué le voy a mentir? Sí, voy a ganar a lo mejor un peso más, pero ¿por qué voy a hacer eso a mi corazón? Si estoy acá en este mundo para otra cosa. Y la persona que más medita, la persona que se acostumbra a meditar, estas cosas las va empezando a tener cada vez más claras. Está todo el tiempo porque medita antes de relacionarse con los demás, después, durante, porque puede estar meditando durante la relación con el otro. Y la gran pregunta es, ¿por qué no digo la verdad? ¿Vieron cuando a veces inventamos excusas? No, le voy a decir que se me descompuso el auto. No, le voy a decir que tal cosa. No, mejor le digo que tal otra. Y uno desarrolla el ejercicio de pensar, si simplemente digo la verdad, me quedé dormido, o no tuve ganas, o no sé, la verdad. Háganse esta pregunta más frecuentemente, por favor. ¿Y si simplemente digo la verdad? Metí la pata, me equivoqué. Dígalo, no es poca cosa. Es un gran ejercicio. Entonces, esta es una de las cosas.
Y en este curso hablamos de esto, todo de esto. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué lugar me encuentro? ¿Cómo está mi proceso? ¿Qué cosa? Los religiosos explicando que Dios tiene sus reglas, sus normas, sus principios, pero al mismo tiempo también explicando que si violas todos esos principios, Él tiene tanto amor, que seguramente te va a perdonar. Entonces estamos ahí pensando, bueno, pero Dios me va a perdonar. No se trata de esto para nada, no hay un Dios que te va a castigar, perdonar, ni juzgar, ni decidir. Es una ley universal. Si tenés el corazón limpio, vas a ir a un nivel espiritual. Si no lo tenés limpio, no vas a ir a ningún lado porque tu propia mente no te lo va a permitir. Entonces, en este desequilibrio, o en este equilibrio, mejor dicho, también está el vivir en la hora. Muchas veces hablé de que el desafío más grande para el ser humano es el vivir en el aquí y en la ahora. La mente racional es la mente que vive en otro tiempo, no en el aquí y el ahora. Vive en el pasado o en el futuro. Cualquiera de estas dos cosas nos desequilibra permanentemente. Lo que nos equilibra, como el huevo, repito, en ese eje perfecto, es el aquí y el ahora. Suena muy fácil, pero cualquiera que haga el intento por estar en el aquí y en la ahora, sin pensar involuntariamente en el pasado o en el futuro, se va a dar cuenta de lo difícil que es. Es un ejercicio que a mí no me gusta utilizar la palabra difícil porque es como desalentar a la gente. Le estoy diciendo, mirá que es muy difícil. No en ese sentido. Solamente en el sentido de que precisa de mucho ejercicio, precisa de práctica. Platón decía, elegí la más elevada de las metas, que la práctica constante te convertirá en un maestro. Entonces, elijamos lo más elevado que podemos elegir, que es hacer este tipo de cosas. Y no quiero usar la palabra difícil, quiero usar el término la necesidad de practicarlo permanentemente. Practiquemos, porque nos vamos a dar cuenta que no es muy fácil mantener ese equilibrio. Entonces ahora quiero dar algunos consejos de cómo se hace para mantener ese equilibrio. La meditación es eso. Cómo mantener el equilibrio en el aquí y en la ahora. Pero primero tenemos que hacer un chequeo. Háganse ustedes este chequeo, es muy importante. ¿Cómo es que te invadan pensamientos del pasado? ¿Cómo es que te invadan pensamientos del futuro? Una vez que los reconocemos, ya no es tan difícil. Piensen, ¿cómo es? Y van a ver ustedes que los pensamientos que tenemos, permanentemente tenemos pensamientos, todo el tiempo tenemos pensamientos. No vamos a controlar nuestros pensamientos. Ellos existen y van a seguir existiendo. Pero la misma palabra indica si está en el pasado, en el presente o en el futuro. Pasado, presente o futuro. La misma palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de que algo nos preocupa, ¿no está relacionado con el futuro la palabra preocupar? Sí, es preocuparse, o sea, ocuparse por adelantado. Estoy preocupando. ¿Estoy en el presente? No, la misma palabra está diciendo, ¿estás en el futuro? Estás ocupándose de algo que no ocurrió. Probablemente jamás ocurra, pero estás preocupado. Cuando hablamos de recordar, la palabra recordar no se refiere al pasado. ¿O alguien puede recordar cosas del futuro? ¿Alguno de ustedes recuerda cosas del futuro? Es una contradicción, ¿verdad? Recordar, aparte, la etimología de la palabra recordar. ¿Ustedes saben dónde proviene la palabra recordar? Recordar proviene de ritorno al cuore, en latín ritorno al cuore, o sea, volver al corazón. O sea, un acontecimiento que ya ocurrió vuelve. Quiere decir que la palabra recordar está totalmente ligada con el pasado. No necesariamente tiene que ser algo malo. Lo que sí tenemos que aprender a chequear son dos cosas. Este pensamiento sobre el futuro, o sea, una preocupación, ¿me ataca desprevenidamente? Porque es cierto que tenemos la capacidad, nuestra mente tiene la capacidad de prever algo que pueda ocurrir. Por supuesto que eso está bien. Yo puedo prever que mañana va a llover o que esta tarde va a llover, por lo tanto llevo el paraguas. ¿Estoy pensando en el futuro? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que dijo antes? Ahora lo voy a explicar. Yo puedo recordar, por ejemplo, para aprender la computadora y traer todo, puedo recordar cómo se hacía. Para eso tengo que ir al pasado y recordar, ¿no?, qué fue lo que aprendí en el pasado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está bien o está mal?
que nuestra mente vaya al pasado y al presente. Es muy sencillo. Cuando yo soy el sujeto, la herramienta la manejo yo. Entonces la mente racional, que es la que va al pasado o al futuro, la manejo yo. Yo puedo, es como un auto, ¿no? Imagínense un auto que se va hacia la izquierda o hacia la derecha cuando él quiere. Porque el auto tiene la capacidad para ir a la izquierda y a la derecha. Y está bien que lo tenga. Yo tengo el control del auto y a veces tengo que doblar hacia la izquierda y a veces tengo que doblar hacia la derecha. Pero soy yo el que lo maneja. Ahora supongamos que tengo un auto que hace lo que él quiere. Y él se mueve hacia la izquierda cuando él quiere. Imagínense ustedes en una ruta donde vienen autos de frente, con un pequeño movimiento equivocado para este lado, choco de frente y me cuesta la vida. Y le cuesta la vida al que venía de frente. ¿Eso significa que los autos no deberían poder moverse? No, por supuesto que se pueden mover, pero es el sujeto el que lo mueve a necesidad propia, cuando él lo decide. ¿Se entiende la diferencia? Entonces chequemos. ¿Cuántas veces nos invaden preocupaciones? Involuntariamente, me invaden, me amargan el día. ¿Sí o no? Me amargó el día tras día. ¿Cuántos recuerdos me invaden y me producen? Porque no importa si fueron lindos o feos los recuerdos. Aun cuando haya sido lindo me puede engañar porque ya pasaron. Me producen melancolía, me producen tristeza. Y yo no les di permiso para que hagan eso. Repito, es el auto que se movió hacia la izquierda y me chocó de frente. O se movió hacia la derecha y me tiró al medio del campo, sin mi consentimiento. Entonces, de eso se trata la meditación. Por eso hay que meditar. Porque entonces yo empiezo a analizar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy triste hoy? Claro, estoy triste porque me preocupó tal probabilidad. Me invadió esa preocupación, ese pensamiento sin mi consentimiento. Me invadió un recuerdo, me invadió un remordimiento sin mi consentimiento. Yo tengo que aprender a dominar eso. ¿Cómo se aprende? Con la meditación. Si no hago eso, mis pensamientos me invaden de tristeza y angustia. Del futuro, ansiedad. Del pasado, melancolía. Me invaden y me ponen un corazón triste. Y entonces el corazón empieza a enfermarse. Y con un corazón enfermo yo no puedo ver a Dios en el prójimo, ni en la naturaleza, ni en mi entorno. Entonces es indispensable que hagamos esto. Es indispensable que hagamos esto. Hace unos días, por ejemplo, todos hemos leído que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, manifestó una alerta tremendamente preocupante para toda la humanidad. Tremendamente preocupante. Dijo que los pronósticos del cambio climático y del recalentamiento de la Tierra se van a dar mucho antes, una década antes de lo que pensaban. Aproximadamente para el año 2030. ¿Saben cuánto falta? Apenas 8 años y pico. Va a haber catástrofe, lamentablemente. Tornados, sequías espantosas, inundaciones espantosas, hasta que algunos países insulares van a desaparecer por completo en 8 años, no en 80, 8. ¿Qué va a pasar? Entonces, es muy importante que seamos como ese huevo, ¿no? Que estemos tranquilos, que estemos con nuestro corazón lleno de amor, hasta el punto que si morimos no es tan grave, pero con ese nivel no vas a perder la calma si no va. Y el que esté dispuesto a perder la vida probablemente la va a salvar, porque va a tener calma. Ese tipo de pruebas son las que se van a venir pronto. ¿Será urgente lo que estoy hablando? ¿O podemos perder otros 40 años más? Entonces quiero dejar una frase o una reflexión tremendamente importante para muchos. Ser religioso es infinitamente más fácil que ser espiritual. ¿Entienden? Por eso nuestra mente racional, que está hecha para ahorrar energía, tiene la tendencia de protegernos dejándonos en nuestra zona de confort. Entonces el religioso se autoengaña diciendo, bueno, pero yo siempre fui bueno, siempre creí en Dios. Eso no tiene nada que ver, por favor, se lo digo en serio, no tiene nada que ver. Es un trabajo de la mente racional dejarnos en nuestra zona de confort. Ser religioso es muy fácil, ser espiritual es un trabajo. No tienen tiempo. ¿Qué vamos a decir? Que no tenemos tiempo. Es un trabajo. El Padre mismo lo acaba de decir en las charlas, o lo dijo en las palabras que acabo de leer. No lo van a lograr de un día para otro,
pero tenemos que hacerlo. Entonces, el trabajo está en analizar, primero, como dije antes, ¿cuánto miento? ¿Por qué miento? ¿Necesito mentir? ¿De qué modo armé mi vida? Y si digo la verdad, ¿qué pierdo? ¿Cosas materiales? ¿Y qué gano? ¿Cosas espirituales? Segundo, chequear. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te está pasando? ¿Qué pensamiento te invadió? ¿Del pasado o del futuro? ¿Qué te invadió? ¿Y por qué te invadió sin tu permiso? Porque podés recordar cosas del pasado, podés prever cosas del futuro, pero es una herramienta. Y vos como sujeto tenés que tener el control de esa herramienta. Si no, te termina destruyendo, te angustia. Estamos angustiados y no sabemos por qué. Entonces estamos empezando a entender por qué la meditación. ¿Qué hace la meditación por mí? ¿Qué está haciendo la meditación? Van a ver que lo van a hacer. Y apenas que lo empiecen a hacer, van a ver que no es tan terrible. No es tan terrible. Al contrario, llega un momento que uno empieza a encontrar el método para limpiar ese corazón hasta que quede como un cristal, como dijo el padre. ¿Vieron cuando hay una mancha en algún vidrio o algo y no sabemos con qué sacarla? Hasta que encontramos el producto adecuado y haces así y sale. Bueno, cuando empecemos a meditar vamos a sentir eso. Empieza a limpiar y se empieza a pulir y empieza a sentir cierta paz. Porque teníamos el hábito de dejar que el auto se maneje a sí mismo y me maneje a mí. Y va hacia la izquierda y va hacia la derecha. No sé cómo estamos vivos todavía. Porque un auto que hace lo que quiere va a chocar de frente en cualquier momento. Es indispensable que lo hagamos y que llevemos a otros. Este taller no es para aprender a meditar. Es para aprender el por qué tenemos que meditar. Después también hay algunos consejos de meditación, pero eso no es tan difícil, porque hay miles de métodos, hay miles de técnicas diferentes. Las pueden ver en internet, no me necesitan a mí. Pero el entendimiento de aquellos que sí escucharon el principio divino y saben estas tres partes, el ideal, la pérdida del ideal, el proceso de recuperación del ideal, bueno, ahí pueden empezar a entender lo que estoy hablando. El ideal es que cada uno de nosotros sea como un instrumento musical perfectamente afinado, como ese huevo que está perfectamente en línea, es una estructura que puede soportar cualquier cosa. Y si no, somos como ese huevo que cualquier circunstancia nos va a romper apenas estemos un poco desviados. Entonces, con todo lo que sabemos ya del principio divino y todo, podemos entender y dejar de ser religiosos para empezar a ser espirituales, que es mucho más difícil, porque exige un trabajo que no lo va a hacer cualquier institución por nosotros ni ninguna ceremonia. Es un trabajo que deberíamos haber realizado. Ahora nos enteramos de palabras del Padre que nos decían que teníamos que estar muchas horas meditando. Quizá más horas meditando que horas recaudando fondos. Pero saquemos la palabra quizá. Pero ya está. Lo menciono para que nos demos cuenta que ya hemos perdido demasiado tiempo. Pero deberíamos haber sido meditadores. Si nosotros fuéramos personas, sobre todo meditadores, todo lo demás vendría por añadidura. Estoy convencido de eso. Ustedes enfóquense en el reino de los cielos, decía Jesús, que está dentro de ustedes. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa que todo lo demás vendría por añadidura? La cantidad de miembros que siempre hemos querido, los fondos, las donaciones, el dinero. No tendríamos que haber hecho tanto esfuerzo para traer a un invitado de los pelos. Vendría solo, porque seríamos como ese fuego calentito en invierno, que uno entra a una casa y hay un hogar a leña prendido y uno no hace falta que lo empujen, uno solo quiere ir al lado del fuego. Así seríamos cada uno de nosotros. Personas que los demás quieren estar con nosotros. Pero bueno, equivocamos el camino, pero podemos corregir. Es esto lo que hay que hacer. Y queda pero muy poco tiempo, realmente. Y acuérdense de chequear permanentemente. La lucha, el juicio está entre lo interno y lo externo. Siempre es eso. Lo que me conviene versus la verdad. ¿Digo la verdad o digo lo que me conviene materialmente? Eso es un análisis que tenemos que hacer permanentemente. No le vendan el alma al demonio. Nadie le vendería el alma al demonio, repito, si él se presentara con esa apariencia monstruosa. Pero ¿saben cómo la vendemos permanentemente? En cuotas muy pequeñas. Son cuotas tan pequeñas que no nos damos cuenta. Una mentirita por acá, otra mentirita por allá. Elijo siempre lo externo más que lo interno. Poco a poco. Soy falso, soy hipócrita, soy deshonesto.
poco a poco. Cuando me doy cuenta, toda mi vida es una mentira. Y ahí sí que es una telaraña muy difícil de evadir. Entonces, yo personalmente me felicito todos los días de mi vida haber decidido hace 41 años de seguir una vida espiritual. La verdad que me felicito todos los días de mi vida. ¿Fue duro? No, fue durísimo. Pero la verdad que mis parientes y familiares me veían como si fuera un loquito. Este loquito se metió en una secta, no pensábamos que estaba tan loquito. Bueno, acá está el loquito. Pero la verdad que me felicito todos los días. No se hizo exactamente lo que hubiera hecho yo hoy, pero no importa, ya está. Por lo menos armé una vida de modo tal que no necesito mentir. No necesito mentir, la verdad. Ojalá mucha gente, que seguro que sí, muchos hermanos que yo conozco puedan decir lo mismo. Armé mi vida de tal modo que no necesito mentir. Digo la verdad. Si me creen o no me creen es un problema muy de otro, no mío, pero es así. Entonces, analicemos permanentemente qué tan libre soy de decir la verdad. Háganse esa pregunta, aunque sea que quede esto en la conferencia de hoy. ¿Qué tan libre soy de decir la verdad? Todas las veces que se me antoje. Si se ponen un 10 de calificación, bárbaro. 9, muy bien. 8, muy bien. Si se ponen un 0, un 1, hicieron mal su vida. No importa. Veamos cómo la corregimos. Pero la meta es la libertad. Porque la libertad da alegría. Y la libertad y la alegría limpian el corazón. Y con el corazón limpio veremos a Dios en el prójimo. La libertad es fundamental. Analicemos. Bueno, tenía otros puntos, pero prefiero dejarlo acá. Aclararles una vez más a todos los que están escuchando y a todos los nuevos, este no es un curso de meditación, este es un curso más explicando el proceso de restauración, el fundamento de fe y fundamento de sustancia visto de otro modo, porque se trata de eso. Fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel individual. Siempre se habló del fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel mundial para que venga el Mesías. Pero en realidad comienza por el fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel individual. Ese es el primer paso. Cuando uno lo logra, lo transmite a su familia y ya está a nivel familiar. Y lo transmite a la sociedad y ya está a nivel social. Y después lo transmite a la nación y después al mundo. Pero en realidad comienza con uno. Entonces, es la primera bendición. Siempre deberíamos haber enfocado todo ahí. Lo demás viene por añadidura. Deberíamos haber trabajado más sobre el individuo, mucho más. Entonces, de eso se trata este taller. En realidad, en cierto sentido, estamos en el peor de los mundos. Mucha gente está, porque están esclavos, como decía Jesús. Ustedes son esclavos, y la gente le decía, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús le dijo, cualquiera que tiene pecado es esclavo del pecado. Y ustedes tienen pecado. O sea, no somos libres y lo peor es que nos creemos libres. Estoy hablando de la gente común, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, estamos llenos de preocupaciones, de angustias, no somos libres, tenemos el corazón manchado, no estamos, algunos más, otros menos, pero no somos libres. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Entonces la reflexión que tenemos que llevar en nuestro corazón permanentemente es, somos seres emocionales, ya lo dice la ciencia, y sin embargo no estamos acostumbrados a chequear nuestras emociones. Es muy importante. A partir de ahora, todo el tiempo tiene que estar, ¿cómo estoy? Mire su corazón, ¿cómo estoy? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy feliz? Van a ver, muchas veces van a encontrar la respuesta de, no estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque inconscientemente estoy en el futuro o en el pasado. Inconscientemente me está invadiendo algo, una preocupación tonta, sonsa, pero inconscientemente. Entonces aprendamos de una vez por todas, somos seres emocionales. Y todo, que este era otro punto que quería hablar en caso de que tuviera tiempo, pero lo dejaré para otra semana, todo lo que nos rodea se ve totalmente influenciado por nuestras emociones. No nos damos cuenta, pero nuestras emociones influyen sobre nuestra realidad. Y no chequeamos nuestras emociones, no las chequeamos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy pesimista? Aprendamos a meditar y a tomar conciencia, de por qué estoy así. A mí me ha pasado, pero permanentemente, de estar triste, no saber por qué,
y me pongo a analizar y digo, claro, si acabo de leer una mala noticia del diario, no leo más, no voy a leer más el diario, o por lo menos lo voy a sacar voluntariamente. No me daba cuenta que esa noticia se quedó en mí, entró en un lugar sin mi permiso, se quedó ahí y me amargó el día y yo ni me di cuenta. Les habrá pasado miles de veces. Aprendamos a observar nuestro corazón, permanentemente observarlo, cómo está, y van a ver que ya conocemos la causa, porque antes ni siquiera sabíamos por qué, pero ahora conocemos la causa. Es porque no estamos en el aquí y el ahora, no estamos como sujeto manejando eso, no sabemos cómo manejarnos. Ahora sí sabemos cómo, a través de la meditación, estar en el presente, sentirlo. ¿Qué se siente estar en equilibrio? ¿Cómo voy a saber yo si un instrumento está afinado o no si no conozco la música? No conozco qué es la afinación, pero una vez que la conocí, yo quiero eso, y la voy buscando conscientemente y permanentemente. Pero si estamos convencidos de que ya estamos salvados porque pertenecemos a la institución correcta, no vamos a hacer nada de todo esto. Repito, es mucho más fácil ser religioso que ser espiritual. Porque el religioso, ¿saben lo que es el religioso? La religiosidad es el piloto automático. Es piloto automático. Y el piloto automático no existe en este mundo. No existe el piloto automático. Piloto automático significa, vieron los aviones, ponen el piloto automático y el piloto se puede tomar un café, distraerse. No existe el piloto automático. No hay ninguna garantía de que ya está. Ya llegué y ya ahora me puedo quedar tranquilo. No existe eso. Siempre hay una influencia. Cuando dos personas se relacionan entre sí, uno transmite cosas al otro. Si viviéramos en un mundo ideal, la persona más elevada espiritualmente debería ser el que tiene la posición de sujeto, porque él está para transmitir otras cosas al otro. Está como en la posición de maestro, y el otro debería estar en la posición de alumno. Entonces, él recibe lo tuyo. En cambio, si el que está más bajo espiritualmente influye sobre vos, está invirtiendo el dominio. No te pongas en esa situación. Tenés que aprender a neutralizarlo, a sacarlo de tu mente, a no responder, mucho menos reaccionar. Hay que acostumbrarse a ese tipo de cosas, porque esa relación está para que vos transmitas al otro tus principios, y no al revés. El que tiene algo negativo, pesimista, angustias, no debería transmitírsela a otros, y el otro debería tener la habilidad de no permitir que ese tipo de contaminación entre a su ser. Eso es madurez, no permitir. El mundo no va a cambiar para vos. El mundo va a seguir siendo como es por mucho tiempo. Es uno el que puede decidir si eso va a entrar en mí o no. ¿Sí? ¿Qué tipo de amistades quiero tener? ¿Qué tipo de relaciones quiero tener? Y si es inevitable y no podés tener control, quizá mejor que te vayas. Pero nunca jamás permitir que otro te contamine el alma. Pero está bien que lo chequees, que analices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Eso es crecer. Por eso digo que no existe el piloto automático. Porque a lo mejor añoraste en tu corazón, ojalá consiguiera el trabajo ideal, donde todos mis compañeros sean maravillosos, y entonces voy ahí tranquilo. Bueno, eso es añorar piloto automático. Lamentablemente no es así el mundo, y no estamos acá para eso. Estamos para madurar, y madurar significa a veces salir de la zona de confort y sufrir un poco. Es inevitable, hasta que algún día vos podés cambiar tu medio ambiente, y que ellos se dejen influenciar por vos. No es fácil, yo sé que es fácil decirlo, pero eso es lo que hay que hacer. La palabra equilibrio en este taller que estamos realizando es fundamental. Todo se trata de equilibrio. ¿Cómo se consigue el equilibrio en todo? Practicando, cayéndose y levantarse, caerse, levantarse, practicar, divertirse, hacerlo, saber que no vamos a escapar de ese aprendizaje. Y la meditación es el aprendizaje del equilibrio. ¿Equilibrio en qué? Equilibrio en todo. En todo. Podría dar miles de ejemplos, pero todo, analícenlo desde el punto de vista de equilibrio y desequilibrio, y van a ver que se trata de eso. Entre la mente y el cuerpo, entre la mente interna y la forma externa, en todo. Todo es una cuestión de equilibrio. El equilibrio es el bien. El equilibrio, este punto central, en el presente, está en el aquí y ahora. La mente racional
es los extremos. Yo diría de otro modo, a Satanás no le importa si te caes hacia la derecha o si te caes hacia la izquierda, a él le da lo mismo. Lo importante es que te caigas. Pero no necesitamos hablar de Satanás, me alcanza con hablar de la mente racional. Estás siempre en el futuro, siempre en el pasado. ¿Cuándo sabes que estás utilizando la mente espiritual acá en el presente? Cuando estás en el aquí y a la hora, en armonía y en paz con vos mismo, estás en el presente. A ese equilibrio, como la tabla de surf que vos mencionaste, a veces dura unos segundos, pero ya aprendí, ya me di cuenta, ya pude sentir lo que se siente. Entonces lo repito, lo busco. El que encuentra eso, eso sí lo puede encontrar muy rápido, va a querer meditar cada vez más. Cada vez más va a querer estar ahí en ese lugar. Van a ver, cada día un poquito más, porque se siente muy lindo. El equilibrio se siente muy lindo. Es como un niño que está tratando de aprender a andar en bicicleta. Cuando logró, aunque sea 10 metros, el equilibrio siente mucha alegría, ¿no? Se siente muy lindo el equilibrio. Van a querer practicar más y más. Van a ver. Entonces, háganlo y transmitan a otros la importancia de hacer esto. Porque si no, dentro de muy poco tiempo, va a ser como el huevo. Nos va a quebrar cualquier circunstancia. Y las circunstancias del mundo se van a poner feas.